Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado San Miguel, ubicado en el municipio del Peñol, en el departamento de Antioquia. Aquí vive don Edison junto con su esposa y sus hijos y se dedican sobre todo a la siembra de tomate, pimentón, mora y a la ganadería. Más o menos la distancia de este predio hacia Medellín es de 2 horas. Bienvenidos a este capítulo. Ahora nos trasladamos a la granja de la Universidad de Cundinamarca, ubicada en Fusagasugá, donde con ayuda de un dron y un programa virtual están cambiando la manera de hacer ganadería bovina, incluso mejorando el rendimiento en pasturas. Una abeja que está en un medio natural encuentra todos los recursos posibles para sobrevivir, pero es posible que si está en un medio artificial no cuente con todos ellos. Es ahí que el apicultor debe hacer una alimentación suplementaria. Ya les contamos con detalle de qué se trata. En Boyacá conocimos la historia de unos productores que están elaborando chicharrones de cuajada y este se ha convertido en uno de los alimentos más emblemáticos de esta zona. Ya les contaremos el paso a paso de la preparación. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como la tecnología que cambió drásticamente la cotidianidad en la Unidad Agroambiental La Esperanza, califica a la docente de la Universidad de Cundinamarca, Karen Montoya Andrade, a este dron y al programa de computador con el que casi al instante analiza la imagen aérea tomada de los potreros. Con este programa lo que uno hace es tomar decisiones con respecto a lo que él le sugiere a uno. Estábamos un poquito sobrepastoreando los potreros en la forma como estábamos manejando. El sobrepastoreo pues es que los animales no vayan como a comerse de más de lo que se puede comer en el potrero y así pues deteriorar las pasturas y que se vayan dañando. Estábamos metiendo más animales en los potreros con los resultados que teníamos con el aforo anterior. Entonces el programa me indicó que los animales pues no estaban nutriéndose como deberían de nutrirse. Según la docente, zootecnista y especialista en nutrición animal, tanto el dron como el computador y el software especializado en ganadería han permitido optimizar las labores que por años se han desarrollado al interior del campus universitario. Los potreros que de pronto no se fertilizaban porque pues aparentemente se veían que estaban buenos o que tenían una buena calidad, el programa nos ayudó pues como en esa parte. Él me indica qué está mal en las pasturas y así mismo yo puedo corregir lo que hace falta. Qué minerales hace falta en las pasturas, o si necesito fertilizar, o si está sobrefertilizado. Atrás quedaron prácticas tan comunes como la toma de muestras de suelo y forrajes y sus respectivos análisis en laboratorio. En la actualidad tampoco se aforan los pastos. Es que ya no necesitamos utilizar como anteriormente, llegar al potrero donde vamos a meter los animales, utilizar el cuadro que utilizábamos antes de 50 por 50 o de 1 metro por 1 metro, para mirar qué cantidad de pasto existe en esa franja. Entre otros software existen el Tauros Web, Tambero, Control Ganadero y el software ganadero. Además del análisis de praderas, estos permiten proyectar los rendimientos de los mismos animales. Él me muestra los días abiertos de los animales, me muestra si un animal va a estar en celo. Inclusive me puede indicar cuánta leche ese animal me va a producir, dependiendo a las pasturas, a la calidad de los pastos que yo tengo en la granja. Funcionalmente el manejo tanto del dron como del software no es muy complejo. Generalmente en el momento de la compra de las licencias, el ganadero recibe algunos tutoriales y el acompañamiento incluso en las fincas con asesoría profesional. Lo que hago es elevarlo, tomar la fotografía, ingresar esa fotografía al programa y inmediatamente pues el programa me indica cuánto tiene ese pasto, qué cantidad de pasto hay en ese potrero que voy a utilizar, para así me dice la cantidad de animales que puedo meter
en ese potrero. La mayor concentración la exige la interpretación de los datos que entrega el respectivo programa de gestión ganadera. Vamos a mirar acá entonces la fotografía que tomamos con el dron. Hacemos el aforo, te traigo la foto para mirar dónde estoy ubicada. Entonces esta parte que vemos acá, donde estoy señalando, es donde están mis animales en este momento. Aquí me muestra una coloración. Dependiendo de la coloración, asimismo tengo en kilos por metro cuadrado. Por ejemplo, vemos aquí que en suelo, que es esta parte, es como un naranja más clarito, es aquí donde están mis animales en estos momentos, o sea que ellos ya pasaron por acá, entonces es la coloración que me está mostrando. El más oscuro nos muestra kilometraje por metro cuadrado, que es mayor a 1.8 kilos por metro cuadrado, que sería esta parte de acá. Esos datos son la sumatoria de toda la información que paulatinamente se va suministrando al sistema. Aquí podemos mirar en el árbol de análisis de la capacidad de carga, con el aforo que hicimos en el área de la finca, que son 130.000 metros cuadrados, con un peso del animal de 480, producción de animal de 8 litros por animal, materia seca del pasto que manejamos del 15%, días de potrero con 10 días en potrero los animales, día de recuperación de pradera, estamos manejando ahorita 35 días, y para ese aforo que hicimos nos da que la capacidad de carga de la Esperanza es de 34 animales. Comercialmente, tanto el dron como el software se consiguen en promedio por precios que van desde los 4 millones de pesos en adelante. Los cerdos que se utilicen para la extracción de semen, que servirá para inseminación artificial, deben ser animales seleccionados genéticamente, con una buena condición corporal y una óptima nutrición que contribuya en su calidad de esperma. A los 240 días de vida, los machos inician su vida reproductiva. Es a esta edad cuando se prepara a los ejemplares para las primeras colectas. Los cerdos nosotros los entrenamos a partir de los 7-8 meses, empezamos a hacerles un adiestramiento en el caballete, en el maniquí, le agregamos orín de cerdas o semen de otros cerdos para que el macho se empiece a estimular y busque montar en el caballete. Marlon Torrado, médico veterinario desde hace más de 20 años, nos cuenta que una hora antes de hacer la colecta se prepara un sobre de diluyente para semen porcino en 1 litro de agua destilada a baño de María, aproximadamente a 37 grados centígrados, que sería la temperatura corporal del animal y con la que saldría el semen en la colecta. Se debe evitar que haya cambios bruscos de temperatura entre ambos líquidos para que no se vea afectada la calidad de la secreción. Tomamos un recipiente, agregamos una pequeña porción de 10 centímetros de diluyente al recipiente donde vamos a hacer la toma, utilizamos un papel filtro y procedemos a hacer la toma. El filtro para evitar que el tapión se nos mezcle, después iríamos a tener problemas cuando vamos a hacer la mezcla, la preparación o cuando vamos a inseminar se nos taparían el catéter se nos taparía. El médico veterinario o el operario que proceda a hacer la colecta debe usar guantes quirúrgicos y el cerdo debe estar en óptimas condiciones de higiene para asegurar que el semen se colecte sin impurezas. Cuando se inicia la toma, lo primero en salir es el fluido mencionado por nuestro entrevistado, ese contenido de textura gelatinosa denominado tapión. Esa primera parte la eliminamos, luego sale un líquido acuoso, que es un líquido seminal, que ese líquido es poco concentrado. Ya en la tercera fase viene una parte que es el semen propiamente dicho, que es ya un semen más concentrado, que es cremoso, lechoso. Es ahí donde está concentrada la mayor cantidad de espermatozoides. Esa es la cantidad, ese es el semen, el material que nosotros vamos a utilizar para realizar la preparación del semen. Un cerdo joven empieza dando alrededor de unos 80 o 100 centímetros de semen. En la medida que su edad avanza va aumentando la cantidad. Un macho de 4 o 5 años puede llegar a dar unos 400 centímetros. Nosotros le damos un periodo de descanso a cada macho de 5 días para que ese semen no sea de muy buena calidad. Le damos un periodo de descanso de 5 días.
El recipiente donde se colectó el semen se lleva a un lugar fresco para terminar de mezclarlo bien con el diluyente y se procede a envasarlo en frascos pequeños. Posteriormente, con un microscopio se verifica la movilidad y la calidad del líquido. Lo que se podrá observar a través del aparato son pequeños renacuajos moviéndose velozmente. Esto indicará que es un semen con motilidad espermática. La inspección al microscopio para verificar de que el semen haya sido bien preparado, que haya sido de buena calidad, que esté apto para la inseminación. Vamos a verificar que haya buena movilidad, que haya buena motilidad en los espermatozoides, que sean viables, que sean activos. Porque un semen que no tenga movilidad es un semen que no va a preñar, unos espermatozoides que no van a tener la capacidad para viajar. Luego de que hemos verificado de que el semen está apto para la reproducción, está apto para realizar la inseminación, pasamos al punto de dejarlo reposar 2 horas para que en este lapso de tiempo el semen vaya bajando de una temperatura a la que salió del cuerpo del animal desde 37, 38 grados centígrados, vaya descendiendo su temperatura y podamos guardarlo. Una vez pasadas las 2 horas, se refrigera en una nevera a 18 grados centígrados. Durante los primeros 4 días se mantiene en la más óptima condición. Luego de este tiempo, su calidad puede ir disminuyendo lentamente. Por eso lo recomendable es usarlo para inseminar a las cerdas con máximo 6 o 7 días de haberse recolectado. Las abejas, tanto la reina como las obreras, se alimentan de jalea real los primeros días de vida. Luego las abejas obreras proceden a consumir polen y néctar de manera diluida, mientras que la reina continúa alimentándose de jalea. Cuando hay deficiencias alimenticias, los apicultores ofrecen alimentos suplementarios a base de trigo, soja, levadura, caramelos, jarabe de azúcar o azúcar granulado. En cuanto a los sistemas de alimentación o estrategias de alimentación, se utilizan pues 2 técnicas básicamente acá. Uno es alimentación con jarabe líquido, jarabe hecho a base de azúcar y agua en diferentes proporciones de acuerdo a las necesidades o a las circunstancias que se presenten. Y el otro ya es una torta proteica. El jarabe líquido se utiliza como suplemento energético. Las proporciones que se usan en la colmena normalmente son de 2:1 o 1:2. Esto quiere decir 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua o viceversa. El primero se utiliza para el mantenimiento y el segundo para el fortalecimiento. El que utiliza nuestro invitado de hoy es una proporción de mantenimiento de 1:1, o sea, 1 kilo de azúcar por 1 litro de agua. La meta de esto es que la colmena crezca en población. Este tipo de alimentación se realiza no todo el tiempo. Esto se realiza en ciertas temporadas, sobre todo cuando hay temporadas de sequía o cuando hay escasez, digamos, de flora, puede ser bien sea por sequía excesiva, mucho verano, o por un invierno bastante prolongado. Entonces es ahí cuando ya se requiere, utilizar este tipo de suplementos o de alimentación, dado que en esas 2 circunstancias, bien sea si es muy seco, no va a haber flores, digamos así, no va a haber floración, o si hay mucho invierno, y más si ahí se presentan granizadas, entonces las abejas no van a poder salir a hacer su labor de pecoreo o de polinización. Con ese fin es que se hace eso. La torta proteica contiene sorgo, maíz, frijol gandul, vitaminas y miel. Su consistencia es suave y se utiliza con el fin de suplementar las deficiencias proteicas que tienen algunas abejas. Suele usarse en temporadas críticas de floración. Una manera de sustituir esa baja producción es utilizar el mismo polen que le recolectamos a ellas, la parte que se desecha, que no se vende, digamos la parte sucia o el polvillo, volvemos y lo reutilizamos haciendo unas tortas, ¿sí? Mezclando miel, mezclando harina y mezclando otros ingredientes, unas tortas proteicas, y se las colocamos a las colmenas. Entonces de esa manera, ayudamos también al sostenimiento de la colonia. La aglutinación de granos de polen de las flores junto al néctar son el resultado del trabajo de las abejas. En colmenas adecuadas por el hombre es importante garantizar un polen de alta calidad y que sea apto para el consumo humano. Tenemos un polen que es de altísima calidad, el polen que sacamos sobre todo aquí en la sabana de Bogotá, de alto contenido de proteínas, rico en oligoelementos, rico en omega 6, omega 3,
Entonces es aprovechar eso y devolverle a la colonia lo que le estamos quitando. Aparte, pues que todos sabemos que el polen es un alimento, un suplemento bastante rico para nuestro organismo y que nos ayuda en diferentes procesos metabólicos y a salir de diferentes situaciones, digamos, de crisis o dificultad de salud. En los casos donde escasea el polen, algunas consecuencias son disminución de la producción de la jalea real, bajo apareamiento de las abejas obreras o del zángano y uso de las reservas corporales de grasa por parte de las abejas obreras. Es fundamental garantizar a las abejas el alimento para mantener el rendimiento de la apicultura. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué fruta tiene como nombre científico Passiflora edulis? A. La gulupa. B. La uchuva. C. La auyama. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué fruta tiene como nombre científico Passiflora edulis? A. La gulupa. B. La uchuva. C. La auyama. La respuesta correcta es la A. Passiflora edulis es el nombre científico de la gulupa. Esta fruta tropical tiene una tonalidad púrpura con corteza resistente, lisa y gruesa. Los departamentos donde más se concentra la producción son Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Pues nosotros estamos a solo 1 kilómetro de zona de páramo, específicamente de la montaña El Tablazo, una de las más altas del occidente de Cundinamarca. Y aquí en la finca El Recuerdo, ubicada por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se siembran de manera orgánica 14 especies de hortalizas, 12 variedades de papas nativas y 5 tipos de plantas alelopáticas. ASOARCE es la asociación sin fines de lucro de productores agroecológicos del Pantano de Arce, en el municipio de Subachoque, Cundinamarca, fundada por 9 agricultores que buscaron sacarle provecho al ecosistema de alta montaña contiguo al páramo El Tablazo por medio de la agricultura sostenible. Sus cultivos de tubérculos como remolacha de colores, papas de colores, cubios, hortalizas como kale, mizuna, acelga, entre muchas especies más, han diversificado la producción agraria del sector. Con el ánimo y con el interés de que pues esta como es una zona agropecuaria, pero la parte de productos como legumbres, hortalizas y ciertos tubérculos no estaban siendo tenidos en cuenta en esta zona. Entonces la convocatoria básicamente era para que nosotros, un grupo y la gente de la comunidad que estuviera interesada en participar en esa labor, nos integráramos, nos asociáramos. Estos productores han querido demostrar que se puede hacer una explotación agrícola en zonas cercanas a los páramos sin la necesidad de afectar dichos ecosistemas. Cuidar las vertientes de agua y la riqueza de los suelos son las bases principales que los guían en el método orgánico que emplean. La forma de proteger los suelos, pues precisamente dentro de la parte orgánica, nosotros estamos manejando mucho lo que son los microorganismos, que son los componentes del suelo. Dentro de la reconversión, por eso nosotros hablamos de agroecológicos, porque uno de los programas y los pilares nuestros es reconvertir, es volver a hacer lo que era. Entonces los bosques los estamos cuidando, a los suelos les estamos aplicando mucho microorganismos biológicos, purines hechos por nosotros, purines que tienen que ver como los que se hacen con ortiga, con ajenjo, con ajo, con ají. Esta es una zona que produce la mayoría de agua para el municipio de Subachoque. ¿Cómo la cuidamos? Pues reforestando. Nosotros tenemos plan de reforestación y hemos venido durante los 3 años de creación, digamos, de ASOARCE, constituido ya hace 1 año y medio, reforestando constantemente. ¿Cómo cuidamos los nacederos? ¿Cómo cuidamos las fuentes hídricas? ¿Cómo cuidamos las quebradas? Con reforestación.
En esta finca de 10 fanegadas, ubicada específicamente a 3.170 metros sobre el nivel del mar, se escogieron 22 especies de plantas para sembrar en camas de 50 metros de largo por 1,20 de ancho. Con caldos microbianos, compost y humus, buscan a su vez una mayor fertilidad y durabilidad de las tierras. Sembramos en la parte cerca al páramo y cuidamos esa zona de páramo, dentro de la parte que le estaba explicando, agua y suelos. En la finca El Recuerdo prefirieron el método orgánico, aumentando la mano de obra y haciendo la actividad más minuciosa en comparación al modo convencional. El uso de herbicidas es nulo y optan por realizar un deshierve manual al mes y medio luego de la siembra y 2 meses después otro más, esto en cada una de las camas de 60 metros cuadrados. Si bien se multiplican las labores, también se obtienen productos con un valor agregado en el mercado. Que no vaya a venir con aguas contaminadas. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros de producir acá en la zona alta, porque las aguas son de excelente calidad. Hemos venido teniendo apoyos de diferentes universidades, donde tenemos unos análisis espectaculares de agua, espectaculares de suelo. Más allá del uso que se le da a estas áreas de alta montaña tan cercanas al páramo, es la forma en la que se está trabajando y produciendo. Evitar agroquímicos que perjudiquen el suelo y reforestar con especies nativas de la zona se convierten también en 2 prácticas infaltables para el desarrollo de un proyecto sostenible como el de estos productores agroecológicos. A partir de la leche de vaca se logran obtener muchos derivados como la mantequilla artesanal, requesón, suero, arequipe y cuajada. De este último puede surgir un subproducto denominado chicharrón de cuajada, que tiene un valor nutricional de 300 gramos de carbohidratos, 53 gramos de proteína y 250 gramos de leche. Debemos sacar, debemos aprovechar, como se dice, no hay que botar la platica. Nosotros cogemos a veces el suerito de la cuajada y botamos la platica al pozo séptico, a la cañería, o viene el vecino y le decimos, bueno vecino, pase y recoja el suerito para el cerdo y el que usted tiene allá en su finca. Es aprovechar los derivados de la leche. Sacamos el producto bandera, el producto básico que es el chicharrón de cuajada. El proceso de preparación inicia con el ordeño para obtener la leche necesaria dependiendo del productor. Se prosigue con la filtración, que es donde se mide la cantidad de leche que se va a utilizar. Luego se cuaja y allí pasa de 20 a 30 minutos para que dé punto exacto de la cuajada, es decir, su contextura esté firme para que no se vaya a partir o desleír. Viene el desuerado. El desuerado va a los cestos o moldes, como ustedes pueden ver. Y empezar a escurrir la cuajada muy suavemente, apretándola con las manos, en la cual pues lógicamente deben también las condiciones de higiene, tener las uñas muy bien cortadas, muy bien desinfectadas y lavadas las manos, las cuales tienen que estar lavando cada rato, cada vez que uno cambia de un oficio al otro, estarse uno lavando las manos, porque es un producto perecedero y un producto que va directamente al consumidor. Luego de escurrir la cuajada, se traslada a la olla o el recipiente donde se aplica la canela para darle el sabor. Nuestro entrevistado nos cuenta un poco acerca de los sabores por los que está optando para la comercialización de los chicharrones de cuajada, sin dejar al lado el sabor natural, que no se le aplica ningún saborizante. Una de las propuestas es apuntarle a las esencias como el café, chocolate, vainilla, limón y naranja, con la finalidad de aprovechar productos que se obtienen de las fincas. Entonces vamos una cantidad de agua considerable, aplicamos el agua, aplicamos la panela y vamos a hacer un agua de panela, digámoslo, redulce, ¿sí? La dejamos melar un buen tiempo y luego ya, mientras todo ese proceso, todo eso, tenemos que ya tener cortada la cuajada en trocitos.
trocitos. Podemos, a veces el cliente prefiere que sean unos chicharrones largos, de buen grosor. Se deja hervir hasta que la panela esté bien diluida. Este proceso tarda aproximadamente de 10 a 15 minutos. Luego de que la panela ya esté desatada, se le agrega cubitos o trozos de cuajadas que se cortan según el gusto de los consumidores. Se espera 10 minutos más mientras se revuelve para que la cuajada logre absorber la panela, aportando al chicharrón sodio y potasio. Final de si aplicamos el saborizante o aplicamos la canela o aplicamos o lo dejamos al natural, lo sellamos herméticamente, que es muy favorable también por la higiene, porque es un producto después de sellado, no está a la intemperie. Manejamos la copita veneciana como para una ocasión especial, un detalle para un amigo, bueno, qué sé yo, y manejamos el domo de 8 onzas. El domo de 8 onzas tiene un peso aproximado de 220 a 230 gramos y la copa veneciana tiene un peso de 70 a 80 gramos. Según nuestro entrevistado, este es un proceso que ayuda también al pequeño ganadero a lograr realizar nuevos productos que solo la distribución de la leche. Los insumos que se utilizan para la elaboración del chicharrón de cuajada son de fácil acceso para los productores. Una presentación de 200 gramos podría costar en el mercado local alrededor de 6.000 pesos. La macadamia integrifolia es una fruta exótica originaria de Australia. Es considerada la nuez más fina del mundo, no solamente por su sabor único, sino también por la producción de aceites y omegas, pues contiene omega 3, 6 y 9, además de vitaminas del grupo B y E como la niacina y tiamina, que son buena fuente de energía. Además, contiene minerales como el potasio, fósforo, magnesio, hierro y calcio. También aporta fibra. Pero, ¿cómo establecer un cultivo de este fruto? Nuestro invitado de hoy nos cuenta. El árbol de macadamia se cultiva a una distancia más o menos de 7 metros entre matas y entre surcos. Acá la sembramos en 3 bolillos y aproximadamente en una hectárea se siembran entre 80 plantas. La distancia es recomendable por el mismo flujo de aire, por la entrada de aire. En caso de que el árbol se extienda, no se peguen entre sí y la luz del sol. El árbol de macadamia es una especie acidófila, se adapta bien al trópico entre 500 a 1500 metros de altura. No requiere mucha humedad, pues hace parte del grupo de los arbustos secos, grupo de plantas que pueden desarrollarse en climas cálidos y semidesérticos. Cuando el cultivo se ubica bajo los 15 grados centígrados, suele presentarse un crecimiento lento. La macadamia va muy bien asociada con el café. Es un cultivo de muy fácil manejo, es muy rentable precisamente por eso. No es exigente, es tolerante a las sequías y es de muy fácil manejo como tal. El rango adecuado de pH para la mayoría de las plantas oscila entre 5.5 y 7.0. Los árboles de macadamia prefieren suelos profundos y el pH del suelo debe aproximarse entre 4.5 y 6.5. Es un árbol que más o menos se adapta en el pH de la tierra entre 5.5 a 6.5. Se hacen los almácigos en camas de arena. Están naciendo más o menos entre 45 y 60 días. Aproximadamente en 7 u 8 meses está lista para injertar. El desarrollo del árbol de macadamia tarda de 4 a 5 años. Hacia el quinto o sexto año inicia su cosecha y puede mantenerse en producción por unos 40 años. El árbol alcanza a ser adulto a los 6 años más o menos. En 6 años puede dar hasta 50 kilos de fruta por año y es de fácil cosecha, se cosecha del suelo como la vemos. Cuando la fruta alcanza una madurez óptima, ella cae al piso y del piso se cosecha. La comercialización de esta fruta es muy próspera y en los últimos años ha crecido aceleradamente. La rentabilidad de este alimento ha resultado beneficiosa para los productores, ya que al poder adaptarse a los climas trópicos y subtrópicos, le permite al fabricante cultivarla en distintos ambientes. En Bogotá ya hay comerciantes que la solicitan, que ya tienen las licencias de exportación y tienen toda la infraestructura, ya la solicitan para las cantidades que lleguen.
Es un cultivo muy rentable, realmente es bien rentable, no necesita tanto manejo, como ya les dije, acá se maneja orgánico. Como fungicidas o insecticidas estamos utilizando un repelente a base de ají, ajo y tabaco. Lo licuamos, le extraemos todas las propiedades que tienen esos productos y con eso lo fumigamos. El ají proporciona picante y amargo para los principales enemigos que tenemos acá son las ardillas. Entonces ya al ser picante y amargo la ardilla no le hace tanto daño. Aunque el arbusto de macadamia no demanda grandes cantidades de agua, en esta finca desarrollaron un sistema que permite mantener hidratadas todas las plantaciones. Consiste en un aljibe que cumple la función de rociar con una manguera agua suficiente a las plantas unas 2 o 3 veces por semana y en tiempo de verano. Por cada riego que se hace se suministran unos 6 o 8 litros de agua. Al regreso, veremos qué problemas trae no almacenar bien los concentrados para los bovinos y cómo hacer un abono verde en 7 días. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En Cundinamarca conocimos la historia de una pareja de emprendedores que están revolucionando los términos de sostenibilidad y soberanía alimentaria. Ya les contamos de qué se trata y además cómo se están convirtiendo en referentes a nivel internacional de negocios verdes. El almacenamiento del concentrado de los bovinos es fundamental para evitar enfermedades. Ya les contaremos cuáles son las razones por las cuales se da un mal almacenamiento del concentrado de los bovinos. Se estima que el 20% de los costos en una producción agropecuaria tienen que ver con los fertilizantes químicos. Por eso, de la mano de un permacultor, veremos cómo ahorra todo ese dinero utilizándolo en abonos verdes y sobre todo contribuyendo al medio ambiente. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. A escasos 68 kilómetros de la capital del país, Bogotá, se encuentra la hacienda Quinta Zaroco, un emprendimiento que se ha convertido en un referente colombiano a nivel internacional de lo que se puede llegar a alcanzar en términos sostenibles desde los negocios verdes. Sus propietarios, Edwin Muñoz y Andrea Reyes, llegaron desde hace 7 años a la provincia del Sumapaz, con objetivos muy claros. Buscando proteger la montaña, ya que la agricultura convencional, con el uso de agroquímicos y la explotación minera, hacen que se vaya degradando un territorio. Llegar aquí a alimentarse sanamente, a compartir el alimento con los demás, buscar la medicina, desarrollar las economías de mercado local. En medio del bosque natural subandino, reserva natural del oso perezoso, los Muñoz Reyes se gozan de cultivar café, plátano y plantas aromáticas y medicinales, y junto con sus vecinos estar protegiendo unas 600 hectáreas de bosque nativo y la microcuenca del río La Victoria que atraviesa su territorio. Su apuesta ya trascendió las fronteras, lo que los hace merecedores nada más ni nada menos que de 5 sellos internacionales, los cuales avalan la producción limpia. Ser los ganadores de la categoría de producción y consumo responsable a nivel de Latinoamérica y estar postulados a nivel de manejo sostenible, de bosque, agua y de producción limpia a nivel mundial, hace que todo este trabajo que hemos desarrollado no sea en vano, porque somos el proyecto piloto que desarrolla una metodología que queremos que se implemente en otros espacios. Fuimos los ganadores de los premios Latinoamérica Verde, estamos postulados para los Equator Prize por parte del PNUD y venimos siendo proyecto piloto de los negocios verdes de la CAR y de diferentes entidades. El principio del equipo de trabajo conformado por esta comunicadora social con especialización en medio ambiente y este diseñador industrial que se autodenomina permacultor es la negación rotunda a la utilización en su predio de cualquier agroquímico. Cuando yo aplico estos productos y consumo esos mismos alimentos, pues el que primero se está damnificando y se está haciendo daño soy yo, me estoy envenenando yo mismo. Además, si este producto sale para un tercero, esa persona también se está envenenando.
Todos sus procesos de fertilización y control de plagas y enfermedades se realizan a partir de materias primas existentes en la propia finca, es decir, plantas de las que extraen sus extractos benéficos, aplicando también algunos principios ancestrales. Un buen origen de semilla, una buena trazabilidad y finalmente una buena producción que me permite entrar a un mercado más competitivo. Aparte de la imagen obtenida y la protección del entorno, su trabajo reporta obviamente rentabilidad económica y en otros aspectos. Cuando uno mira que esta producción más limpia puede ser sostenible, cuando yo produzco todo en casa a través de un abono verde, de un diol, de un caldo microbiano, puedo garantizar incluso que la parte económica tenga que gastar mucho menos dinero utilizando una mano de obra que haciendo la compra y el uso de agroquímicos, por un lado. Ahora, el valor agregado que se le da a esta producción más limpia, desde la materia prima hasta el producto terminado, hace que en el mercado se genere un valor económico un poco más alto. Más allá de lo económico, es la protección a un territorio, es la protección ambiental, es el cuidado de mi salud, es devolverle la tierra que nos están prestando nuestros hijos, devolvérsela como ellos nos la entregaron, limpia, y si nuestros ancestros nos la entregaron acabada, es volverla a recuperar. Su objetivo más inmediato es que la experiencia se pueda replicar en otros lugares, pero para ello aseguran que el emprendedor debe tener en cuenta unas condiciones específicas. Pues lo primero, tener una buena idea de negocio clara, hacer un trabajo de comunidad, empezar a dar una capacidad de producción que me permita ser competitivo en el mercado, y desde la UMATA empiezo a hacer el acercamiento para tener unas buenas prácticas agrícolas o unas buenas prácticas de manufactura. La inversión, como todo negocio, se debe hacer desde el principio, ¿sí? Pero no, más que una inversión en dinero, es una inversión en planificación, es pensar bien lo que yo quiero hacer desde la permacultura, desde la agricultura orgánica. El apoyo profesional de diversas entidades es fundamental, según nuestro entrevistado. Esto acompañado de la mano de un agrónomo, y ya finalmente empezar a entrar a las cadenas de comercialización de negocios verdes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, hay la Oficina de Negocios Verdes, a nivel de Cundinamarca o a nivel nacional tenemos las corporaciones autónomas regionales, están las diferentes entidades estatales. Otra de las satisfacciones desde este modelo de negocio verde es que entre los vecinos lograron detener la amenaza de la minería extractiva. El aguacate es un producto que depende de la polinización cruzada, es decir, el transporte de polen de una planta a otra. Este tipo de polinización es necesaria cuando en la planta los sexos masculino y femenino aparecen en momentos de florecimiento diferentes, como es el caso del aguacate, razón por la cual se hace necesario usar este tipo de intercambio para aumentar las unidades productivas de esta planta. Los aguacates se clasifican en dos tipos, A y B. Las flores femeninas tipo A son receptivas al polen por la mañana y las flores masculinas arrojan polen por la tarde. Las flores de tipo B son receptivas al polen por la tarde y sus flores masculinas eliminan el polen por la mañana. Los árboles de aguacate tipo A incluyen las variedades Hass, Pinkerton y Wen. Las variedades de aguacate tipo B incluyen la variedad Fuerte, Tocino y Sutano, entre otras. Expertos recomiendan que la polinización cruzada se dé entre tipos A y tipos B. La flor del aguacate es hermafrodita, que es que en un árbol de aguacate no encontramos las flores de sexo masculino y femenino en el mismo árbol al mismo tiempo. La flor del aguacate se clasifica en tipo A y tipo B según las variedades. Cuando la flor es femenina, que es la primera que abre, por un tiempo, vuelve y cierra y abre como masculina. Eso dificulta la polinización, la fecundación de la flor. Encontramos que la flor tipo B es todo lo contrario de la tipo A. Ella abre primero como masculina y luego como femenina. Eso facilita el transporte del polen, sea por el aire o sea por los insectos, y facilita la fecundación de la flor. Los polinizadores de aguacate son flores hermafroditas y su actividad recibe el nombre de dicogamia protogénica.
Por eso es indispensable que se cuente con mínimo 2 unidades, pues en la misma planta las flores no coinciden simultáneamente con sexos contrarios para lograr la reproducción. Según nuestro entrevistado de hoy, el polinizador en el caso del aguacate es similar al macho en los animales. En la finca Santa María utilizan la variedad tipo A exclusivamente para polinizar. Para lograr que expresen toda su capacidad reproductiva, se recomienda que en un cultivo de aguacate exista un árbol polinizador más o menos cada 10 árboles. Es fácil diferenciar la forma de la fruta, de la hoja, es diferente, se conoce fácilmente a vista. Y el polinizador también es un fruto muy delicioso, también es comercial. En este caso lo estamos utilizando únicamente para el transporte de polen a los demás árboles comerciales. El fruto de los polinizadores de aguacate puede llegar a medir hasta 14 centímetros de longitud, con una producción de hasta 15% más unidades de aguacate y que presenta mayor resistencia a afecciones por el clima y a plagas como pudriciones blandas, atracnosis y pudrición de las raíces. Por ejemplo, el polinizador es una fruta como más grande, más robusta, más fuerte, y en el caso del Hass, que es un aguacate de tamaño pequeño, la genética se va mejorando, va a ser del mejor tamaño. Va a haber un cruce de variedades. La polinización se realiza a través de las flores de la planta, que en el caso de los aguacates son de color amarillo verdoso, de media pulgada de ancho y nacen en racimos de 200 a 300 cerca del final de las ramas. De estos cientos de flores, alrededor del 5% son estériles. Los alimentos que se le van a suministrar a los bovinos deben estar ubicados en lugares donde estén lejos del contacto de los animales y del agua, para que se conserven sus buenas condiciones y así evitar problemas de deterioro. Uno de ellos es la humedad que se genera por falta de ventilación en las bodegas. Por eso es fundamental que los lugares donde se alberguen poseen sistemas de ventilación basados en techos altos, pisos de arenillas o materiales absorbentes y que estén ubicados donde el sol entre de manera controlada. Así el ganadero puede prevenir la aparición de hongos como micotoxinas, que son los más comunes. Es mortal para los concentrados. Creo que es el principal problema del almacenamiento, es la humedad que le caiga agua o se humedezcan de alguna manera, porque la humedad causa hongos y los hongos causan toda clase de problemas, ¿cierto? Hay aflatoxinas, micotoxinas, ¿sí? Que son metabolitos de esos hongos, eso causan problemas de diarrea, de mala absorción de nutrientes, de mal comportamiento general en la salud del animal, ¿cierto? No sé si hasta el extremo de muerte, pero sí causan serios problemas, sobre todo de diarreas muy fuertes. Otro problema del almacenamiento se debe a los roedores que ocasionan daños en la conservación de los alimentos porque depositan excremento y pulgas en los concentrados, contaminando el producto almacenado y produciendo enfermedades en los animales. La presencia de los roedores se da por vegetación alta que se puede encontrar en los almacenamientos o por basura acumulada. Para evitar las plagas y roedores, verifique que en el área de almacenamiento no haya grietas o aberturas en las paredes. La otra causa o el otro problema de almacenamiento de mal almacenamiento son los roedores. Los roedores sí traen grandes problemas a la salud animal por leptospira, es una enfermedad que transmiten la orina de los ratones, orinan los concentrados y se transmite la leptospira, que esa sí causa abortos en las vacas. Las aflatoxinas son metabolitos de los hongos, y entonces son el causante de esas diarreas que le puede causar a las vacas. Ese es el real problema. Todos los maíces o el concentrado tiene una gran proporción de maíz. En algún nivel tienen algún nivel de aflatoxinas, ¿sí? O de hongos, digamos, pero están en unos niveles permitidos. Pero si nosotros aumentamos la humedad de esos concentrados, sí tenemos grandes problemas porque subimos a niveles no permitidos y por eso se causarían los problemas de salud. Las consecuencias que se pueden presentar en los bovinos por ingerir alimentos en mal estado son abortos, intoxicaciones, detrimento de salud, que pueden llevar al animal hasta la muerte si la intoxicación es muy alta.
Para detectar si el animal consumió alimentos en mal estado, presentan algunos síntomas que alertan al productor para que le puedan brindar la atención necesaria. Con falta de apetito, decaimiento, diarreas, si ya es demasiado, pues sucumben, empiezan al letargio total y muerte, pero esto es en un caso extremo. Decaimiento, después de un alimento mohoso o que se ve en mala estructura, los mohos se ven verdes en el concentrado, ellas se los comen. El animal trata de rechazarlos, pero si tiene hambre, finalmente se los comen. Según nuestro entrevistado, si en un caso hipotético el ganadero no percata que el bovino ingirió alimentos con hongos o en mal estado, puede hacer uso de medicamentos, por ejemplo un laxante para eliminar la infección o un protector hepático bajo la recomendación de su médico veterinario. Pero lo más importante es observar el concentrado antes de suministrarlo a los bovinos para detectar cualquier anomalía. Al momento de notarlo, lo más importante es desechar ese concentrado que esté mohoso, ¿cierto? No hemos hablado es del control de los roedores, porque si no hay control de roedores, finalmente ellos van a aparecer. Las fincas deben instaurar control de roedores a través de veneno para ellos o algo, o que la población baja. Roedores siempre van a existir, ¿cierto? Pero hay que tenerlos en una población muy pequeña y ojalá inexistente en las fincas. Una de las recomendaciones que da nuestro entrevistado es mantener tapados los alimentos que tienen un olor fuerte, para que el olor no se esparza por el ambiente y así no atraiga animales. Además, las sales mineralizadas son menos propensas a generar hongos porque tienden a crecer en los alimentos de grano. Con la premisa de obtener un abono natural de manera rápida y sencilla, además de muy fácil aplicación en sus cultivos de café, plátano, plantas aromáticas y medicinales, Edwin Muñoz incursiona desde hace 7 años en la elaboración de abonos verdes con materiales propios de su finca. Uno de los más efectivos y que según él brinda un ahorro significativo frente a los fertilizantes químicos es el bocachi de 7 días. Acá lo primero que hace es identificar el área de preparación. Estamos logrando obtener un ahorro del 50%. Teniendo presente que al final de la cadena productiva este valor se ve reflejado es en calidad más que en cantidad. El área de preparación debe ser un área seca, un área que no sea, donde la temperatura sea un promedio de 20-22 grados centígrados, que sea una superficie plana donde lo vamos a preparar. El segundo paso es acopiar la que considera la materia prima más importante en la elaboración del fertilizante natural. Pero el abono verde más fuerte y más importante realmente son las arbences que tengamos dentro de la misma finca. Ese es el mejor abono verde que podemos utilizar. En la producción de cualquier abono, la materia prima es el material vegetal de primera mano. Toda finca guadañamos, desmalezamos, quitamos materia verde que aparentemente no sirve, las famosas llamadas malezas, que en realidad son buenasas o un tipo de arbence. El pasto es la materia prima o lo que son desechos orgánicos, es la primera materia prima de más alta relevancia. Estas arbences representan el 20% del total de los materiales requeridos en la mezcla. La recomendación es que cuando se haga el corte, estas se dejen mínimamente 3 días en el mismo lugar donde se cortaron, en montones con alturas a 10 centímetros del suelo. El segundo ingrediente es el estiércol, que también debió haber entrado en descomposición. El estiércol puede ser de cualquier animal. Cuando hablamos de un abono verde, estamos hablando de un concepto permacultural. ¿Qué quiere decir? Que los animales que tengamos en casa son los que nos producen el estiércol. En este caso nosotros vamos a mezclar un poco de estiércol de conejo, de estiércol de gallina, de estiércol de vaca, y lo hemos mezclado previamente para hacer la disposición. También se puede utilizar los orines, que lo que vamos recogiendo lo dejamos que se oree. Después de que se ha oreado, ahí sí lo aplicamos, más o menos con unos 3 días. Lo importante es que a los animales no se les haya aplicado ningún tipo o no se les haya inyectado ningún tipo de producto de síntesis química. La mezcla se va realizando a medida que se van ingresando cada uno de los ingredientes, entre los que se cuentan la pulpa de café, ceniza, tierra y arena cernida de la misma que se extrae al limpiar las zanjas, entre otros componentes. Bueno, vamos a utilizar
Un bulto de arena, vamos a utilizar un bulto de estiércol con cacota, vamos a utilizar medio bulto de acerrín, media caneca de ceniza y vamos a utilizar 250 centímetros cúbicos de melaza y agua que se va surtiendo a medida que vamos mezclando y hacemos la prueba del puño. La prueba del puño es que al final, cuando ya tengamos todo mezclado, oprimimos con la mano y solamente no tiene que escurrir agua. Cuando él ya deja de escurrir el agua, quiere decir que ya está consistente. Realizada la mezcla es llevada a este lugar oscuro donde la temperatura no supera los 55 grados centígrados. De superarla, todo el procedimiento habrá fracasado. Todos los microorganismos que están dentro del bocachi se empiezan a mover de un lado para el otro. Esa fricción eleva la temperatura y si lo dejamos que se caliente mucho, se quema, pero si lo mantenemos constantemente revolviendo todos los días y preferiblemente 2 veces al día, hace que todos los componentes de microorganismos no se quemen y sean los nutrientes que van a dar al suelo. Lo revolvemos durante varios días y al cabo de 7 días ya debe estar listo para su utilización. Hay que tener presente que el bocachi puede ser de 7 días, de 14 días o de 21 días. De sobrepasar la temperatura indicada, se sugiere refrescar el compostaje con la adición de agua mezclada con ceniza. Pasados los 7 días, el bocachi está listo para ser dosificado en los cultivos. Acá en la Quinta Zaroco, por ejemplo, se aplican 500 gramos por planta de café y 250 gramos por cualquier otro tipo de planta. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en la finca de hoy. Mañana tenemos una cita bien temprano, pero recuerden que quien madruga, Dios le ayuda. Hasta pronto.